Sutura de los tendones flexores y extensores. Definición. En medicina denominamos la sutura de los tendones como tenorrafia, derivada de dos términos, teno, tendón, y rafia, sutura. Entonces, tenorrafia se define como la unión de los extremos de un tendón mediante una sutura. Es importante hacer un recuerdo anatómico en cuanto a los tendones flexores y los tendones extensores. Los tendones flexores son tendones redondos, tienen tendencias a retraerse, pero ¿por qué se retraen? Porque nacen de un músculo motor y terminan en un segmento óseo distal. Tiene solamente esos dos puntos. Nace de un músculo motor y termina en un segmento distal. Por eso cualquier contractura muscular hace que nuestro tendón seccionado se retraiga fácilmente. También es importante mencionar que los tendones flexores tienen que pasar por diferentes túneles. Por ejemplo, a nivel de la muñeca pasa por el túnel del carpo, a nivel de los dedos el flexor profundo tiene que pasar por un ojal que le forme el tendón superficial y a nivel de los dedos es algo más complejo porque aquí se empiezan a generar pequeños túneles más pequeños denominados poleas. Tenemos poleas que se pueden definir en A1, A2, A3, A4 y A5. Estas poleas o túneles son muy importantes para la biomecánica de la flexión de los dedos. Por ejemplo, la polea A1 se encuentra localizada a nivel de la cabeza del metacarpiano. La A2 se encuentra localizada en la base de la falange proximal, la A3 en la cabeza de la falange proximal, la A4 en la diáfisis de la falange media y la A5 en la base de la falange distal. ¿Por qué son importantes estas poleas? Porque nos ayudan en la biomecánica de la flexión de los dedos. Imagínense, tenemos nuestro músculo motor que se contrae y por lo tanto tracciona del tendón. Este tendón tiene que pasar por cada una de estas poleas para que la falange distal se flexione sobre la falange media se flexione la falange proximal y la falange proximal se flexione sobre el metacarpiano. ¿Qué pasaría si estas poleas se rompen? Tendríamos alteración de esta biomecánica de la flexión. Nuestra falange distal no lograría completar la flexión sobre la falange media se vería imposibilitada de flexionarse sobre la falange proximal, alterando toda la biomecánica de la flexión de los dedos. De ahí su trascendencia en conocer cuáles son las poleas y su localización. Pero no solamente eso, la mano tiene zonas y estas zonas es importante describir en el momento de identificar la lesión porque nos puede ayudar a identificar a qué zona pertenece y qué riesgos podemos tener en ese tipo de heridas. Tenemos la zona 1, por ejemplo, que es una zona muy importante donde se inserta el flexor profundo y el flexor superficial. En la zona 2 es una zona bastante crítica porque aquí se encuentran la zona de las poleas. No se olviden que esas poleas se pueden romper, esas poleas se pueden ver obstaculizadas por suturas demasiado voluminosas que tranquen prácticamente el tendón sobre una polea. Tenemos una zona 3 a nivel de la palma de la mano, tenemos una zona 4 donde tenemos otro túnel que es el túnel del carpo y tenemos la zona 5 que es a nivel de la articulación radiocubital distal. ¿Qué pasa con los tendones extensores? Los tendones extensores, como vemos en el esquema, son tendones planos, no se retraen. ¿Por qué no se retraen? Porque igual que los flexores nacen de un músculo motor, pero estos tendones extensores tienen uniones intertendinosas entre tendones. Tenemos inserciones entre el tendón y el segmento óseo, inserciones intermedias óseas.
y terminan a nivel del segmento distal de un segmento óseo. Si se dan cuenta, es por eso que no se retraen. Tienen diferentes inserciones que evitan que el músculo motor retraiga este tendón y se mantenga generalmente en su lugar. Igual que los tendones flexores, tienen zonas. Tenemos la zona 1 a nivel de la articulación interfalangeica distal, la zona 2 en la falange media, la zona 3 a nivel de la articulación interfalangeica proximal, la zona 4 a nivel de la falange proximal, la zona 5 a nivel de la articulación metacarpofalángica, la zona 6 a nivel del dorso de la mano y la zona 7 a nivel del retináculo de los extensores, ¿no? Es importante describir cada herida en cada sección para que todos nos comprendamos. Tipos de sutura hay múltiples. Cada autor ha logrado identificar un tipo de sutura, ha logrado inventar una sutura, pero de todas estas suturas vamos a aplicar unas cuantas. Por ejemplo, vamos a utilizar la sutura en 8 continuo para los tendones extensores. Vamos a utilizar la sutura de Kessler-Tajima, como es en este caso, para la sutura de los flexores, el punto en U para la sutura de los tendones extensores, la circunferencial para reforzar un tendón flexor y la sutura Tycho-Crаков, que especialmente se utiliza cuando el tendón está desflecado y bastante irregular. Pero ¿qué tipo de sutura utilizamos para suturar un tendón? La literatura menciona de que es mejor utilizar el nylon porque no es absorbible, no se absorbe, tiene muy buena resistencia, tiene una baja reacción tisular, es decir, no provoca un proceso inflamatorio secundario y generalmente se utiliza entre 3 ceros y 4 ceros. No importa el tamaño de la herida, si es una herida grande, una herida mediana o una herida pequeña, es necesario siempre explorar. Hay que explorar para saber si no ha habido lesión del aparato tendinoso, sea extensor o sea flexor. Pero muchas veces tenemos heridas pequeñas y estas heridas pequeñas dificultan poder visualizar si realmente ha sido seccionado nuestro tendón. Es por eso que se ha logrado identificar zonas seguras para poder ampliar nuestras heridas sin el riesgo de generar una cicatriz retráctil. Por ejemplo, en la región palmar tenemos las famosas setaplastías. Si nosotros tenemos una herida oblicua, podemos extenderla haciendo setas para evitar retracción o una cicatriz retráctil posterior. A nivel del dorso de la mano, generalmente se hacen incisiones de extensión en S itálica o longitudinales. Importante conocer para poder ampliar nuestra herida y poder identificar los cabos de los tendones y proceder a la sutura de los mismos. Las fases de la cicatrización tendinosa. Strickland mencionó 3 fases. Una fase inflamatoria de 3 a 5 días con edema y hematoma, una fase fibroblástica entre los 3 y 6 semanas con gran producción de colágeno y una fase de 6 a 8 meses que es la fase de remodelación, donde nuestro cuerpo logra madurar y organizar las fibras tendinosas tratándole de dar la mejor característica a la parecida originalmente. Durante el tratamiento tenemos separaciones primarias, que son las primeras 24 horas, separaciones primarias pospuestas hasta el 10º día, separaciones secundarias del 10º al 14º día y las separaciones secundarias tardías a las 4 semanas, ¿no? Es importante entender de que no se debe suturar un tendón con una herida contusa, una herida desgarrada, una herida contaminada o una que tenga una mala cobertura cutánea. Si suturamos en estas condiciones, nuestra sutura tiene mal pronóstico. No se olviden que el tendón también se nutre de los tejidos que le rodean. Por lo tanto, tenemos que darle a nuestro tendón condiciones para una buena cicatrización.
En la práctica vamos a conocer dos tipos de suturas para los tendones flexores. El punto Kessler-Tajima, que es este, reforzado por un circunferencial continuo. Entonces, el circunferencial continuo genera un 50% más de resistencia a esta sutura inicial. Por eso es necesario conocerlo. Los tendones extensores vamos a realizar dos puntos, el punto en U o en 8 continuo y el punto tipo Krakow. Este punto tipo Krakow es importante especialmente para tendones desflecados o irregulares. Nos ayuda mucho a dar mayor punto de agarre para tener una sutura estable. Para poder empezar nuestra práctica es necesario tener el instrumental necesario para realizar una buena sutura. Para esto necesitamos una tijera de material, un portaagujas, una pinza anatómica, un bisturí, un hilo nylon 4 ceros y un hilo nylon 3 ceros. Tanto el bisturí nos puede servir para ampliar la vía de abordaje y tener una mejor visión de los tendones, de los cabos del tendón roto, y una tijera que nos puede ayudar para el corte del nylon. Así también podemos utilizar una tijera Metzen para regularizar los bordes de un tendón roto. Utilizamos una pinza anatómica para no lastimar más el tendón que se encuentra ya lastimado. Siendo más agresivos con una pinza quirúrgica podemos aún desflecar más nuestro tendón y por lo tanto lastimarlo en mayor medida. Ahora en la práctica vamos a utilizar estas dos maquetas para poder entender un poco más acerca de la sutura de los tendones flexores y los tendones extensores. Acá tenemos por ejemplo los tendones flexores, haciendo una referencia a esta imagen donde tenemos un tendón flexor solitario y a su lado tenemos un tendón flexor pero con las poleas respectivas que le permiten su movilización apegados al tejido óseo y favoreciendo la biomecánica de la flexión de los dedos. A su lado tenemos una imagen de los tendones extensores como tendones planos. ¿Ve? Es importante que conozcan qué pasa cuando un tendón flexor se secciona y un tendón extensor se secciona. Por ejemplo, vamos a empezar con la sección de un tendón flexor haciendo referencia a este tendón. Tenemos un pequeño bisturí y vamos a seccionar la parte media. Al seccionar la parte media, quiero que ustedes noten qué tanto se retrae nuestro tendón. A diferencia de nuestro tendón extensor, que vamos a proceder a su sección, notan que cuando hemos seccionado el tendón flexor, en este caso hay mayor retracción, a diferencia del tendón extensor que hay menor retracción. Y eso obviamente gracias a sus adherencias intertendinosas, a sus adherencias entre el tendón y segmentos óseos intermedios, ¿no? Para empezar la sutura de los tendones flexores es necesario utilizar nuestro nylon 3 ceros para iniciar con nuestro punto de Kessler-Tajima. El punto de Kessler-Tajima se inicia cuando nosotros introducimos la aguja no en la parte central del tendón, sino un poco lateral. Ingresamos lateral y salimos también lateral. Una vez que salimos lateral, retraemos nuestro nylon hasta dejar una porción en la parte distal. El siguiente paso es hacer un pequeño punto de bloqueo a nivel donde hemos salido lateralmente. Si ustedes notan, hemos ingresado en este sector y hemos salido acá. Hacemos un punto de bloqueo lateral
no en todo el espesor del tendón, sino solamente en una pequeña porción del tendón. Bloqueamos nuestra sutura y procedemos a pasar nuestro hilo hacia el otro extremo del espesor del tendón. Nuevamente agarramos nuestro tendón y pasamos todo el espesor del tendón hasta el otro lado. Sacamos nuestra aguja. Si se dan cuenta, de esta manera ya tenemos bloqueado nuestro tendón en la parte lateral. Procedemos a hacer un nuevo bloqueo de nuestro tendón. Nuevamente en la parte lateral, un pequeño bloqueo, no tomando todo el espesor del tendón, sino solamente una porción pequeña de la región lateral. Traccionamos nuestro hilo y queda bloqueado. Procedemos a pasar el cuerpo del tendón, pero en este caso de distal hacia la zona de la ruptura. Lateral hasta la zona de la ruptura. Salimos por la parte anterior del cuerpo y lo tenemos completamente bloqueado. En este momento, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de nuestra fuerza. Perfecto, está agarrando completamente todo el tendón. Incluso si agarramos solamente de uno solo de los hilos, no se corre el tendón, justamente por los bloqueos laterales que nosotros hemos realizado. Un bloqueo a este lado y un bloqueo a este otro lado, ¿verdad? Procedemos al corte de nuestro hilo a la misma altura y la misma longitud a este sector. Cortamos nuestro hilo. Hacemos exactamente lo mismo en el lado contralateral. Identificamos la parte central de nuestro tendón. Entramos por la parte del cuerpo del tendón que se encuentra seccionado, siempre un poco lateral. Salimos también lateral. Realizamos nuestro punto de anclaje. Tomando solamente la porción lateral, no todo el cuerpo del tendón, solo la porción lateral. Pasamos nuestra aguja todo el espesor del tendón hasta el otro lado, todo el espesor. Exacto. Recuperamos al otro lado nuestro hilo, hacemos nuestro punto de anclaje y volvemos a introducir todo el cuerpo del tendón desde la parte distal hacia la zona de la ruptura del tendón. Siempre tiene que terminar por un poco lateral, no al medio del tendón. Una vez que tenemos nuestros cabos de nuestros hilos, tanto proximales como distales, procedemos a la aproximación de estos cabos. Igualmente vemos la resistencia individual y de ambos hilos. Bastantes. Para evitar la tensión a nivel de la sutura es necesario bloquear el músculo motor
y para eso lo que hacemos es traccionar un poco el tendón proximal y bloquearlo con una aguja hipodérmica, cruzando por la parte de la piel y clavando nuestro tendón. De esta manera nuestro músculo motor se encuentra completamente bloqueado y podemos proceder a la sutura. Es necesario aproximar de forma ordenada los hilos de la región lateral y los hilos de la región medial. No tienen que cruzarse. Hacemos una sutura, hacemos nuestros puntos para aproximar. ¿Notan cómo se aproxima? Hemos aproximado un lado y ahora vamos a proceder a aproximar el otro lado, siempre tratando de que nuestros hilos no se crucen, los del cabo derecho con el lado derecho, los del lado izquierdo con el lado izquierdo. Para eso nos podemos ayudar de otra pinza para evitar que se crucen. Agarramos temporalmente con una pinza y bloquearlo. Procedemos a aproximar con nuestra sutura los cabos mediales. Siempre traten de jalar en el mismo sentido de la zona de la sección del tendón, no de esta manera porque se nos interpone, sino a nivel del centro. No se olviden que son suturas por dentro del tendón o en el medio del tendón. Nuevamente procedemos con nuestro segundo y así se va aproximando nuestro tendón. Una tercera vuelta para darle mayor estabilidad. Ya tenemos nuestro tendón. Podemos dejar una pinza para que ya está completamente aproximado y nos deje trabajar un poco más tranquilos. Es necesario reforzar esta sutura con un circular, una sutura circunferencial de nuestro tendón, ¿verdad? Y para eso ya necesitamos nuestro nylon 3 4.0. Abrimos nuestro nylon 4.0. Este es el que vamos a necesitar para hacer nuestra sutura circunferencial. La sutura circunferencial es una sutura continua, no se van a estresar mucho en cuanto a eso. Pueden empezar en la parte medial, hagan como una sutura continua nada más. Esto refuerza prácticamente un 50% más nuestra sutura. De tal manera que le da mayor estabilidad y por lo tanto nos permite una movilización más pronta. Seguimos con nuestra sutura, vamos tomando un poco del tendón proximal, un poco del tendón distal y vamos haciendo puntos continuos circunferenciales. De esta manera. Y
Y así vamos trabajando toda la circunferencia del tendón. Nos podemos ayudar de este hilo que hemos agarrado con una de las pinzas para poder lateralizar un poco el tendón y poder tener una visión más lateral del mismo. Seguimos completando toda la circunferencia del tendón. La sutura de los tendones es para personas muy pacientes. Es necesario que se tome su debido tiempo, se tome su debido momento para poder realizar la sutura de todo el tendón. Podemos aflojar un poco nuestro bloqueo. Han visto que no se ha separado. Y seguimos dando un poco la vuelta a nuestro tendón. Toda la circunferencia. Haciendo una sutura circunferencial. Si se dan cuenta, estamos rodeando prácticamente el tendón con una sutura continua, ¿no? Esto le da mayor resistencia, mayor rigidez a nuestro tendón y por lo tanto nos permite dar una movilización precoz. Una vez que hemos llegado lo más posterior posible, volvemos a invertir nuestra pincita que estaba agarrando nuestro punto lateral. Podemos pasar por debajo del tendón nuestra aguja, agarrarla por el otro lado, jalar completamente nuestro hilo y ayudarnos con la otra pinza para lateralizar nuevamente. Lateralizamos, así encontramos la parte posterior de nuestro tendón. Continuamos con nuestra sutura continua. Y una vez que llegamos a la parte central o al inicio de nuestra sutura, procedemos a terminar este punto circunferencial. Vuelvo a colocar en su lugar, me oriento en el eje del tendón y termino mi sutura justamente con la parte que había iniciado. Entonces ya tengo mi sutura de Kessler Tajima reforzada por una sutura circunferencial. El corte de los nudos siempre son cortos, no se dejan muy largos para evitar obviamente irregularidades. Se corta todos los cabos. Y ya tenemos nuestro tendón suturado. Si se dan cuenta, le estamos dando la misma resistencia. A cualquiera de los dos lados, nuestro músculo motor podemos traccionar y nuestra sutura está completamente estable, ¿no? Este otro esquema que les he puesto acá es justamente para poder ver cuando nosotros realizamos una sutura demasiado gruesa. Lo ideal es que nuestra sutura tenga la misma forma circunferencial del resto del tendón. No tienen que quedar zonas demasiado gruesas, especialmente en la zona 2. Han visto que la zona 2 es la zona de las poleas. En este caso he simulado un tendón suturado pero más ancho. Notan que en la parte proximal es un poco delgado, tenemos una parte ancha
haciendo referencia a una sutura mal realizada o una sutura demasiado prominente y que tiene que pasar por nuestras poleas. Entonces, si es una sutura demasiado prominente, lo que podría pasar es esto, que se tranque en una de las poleas y no nos permita realizar la biomecánica de la flexión del tendón. Puede tener un rango de movimiento normal, pero en la polea inmediatamente distal o proximal volverse a trancar. Nuevamente vuelve a la parte proximal y se tranca, y eso es justamente lo que no queremos. Por eso es necesario, cuando realizamos una sutura, hacerlo lo más prolijo, lo más limpio posible, evitando zonas donde se incremente el volumen del tendón, lo cual podría provocar bloqueo a nivel de las poleas. Para el caso de los tendones extensores, generalmente no necesitamos bloquear el músculo extensor, ya que los cabos se encuentran bastante sueltos y fácilmente de aproximar. El punto que se realiza es un punto en U. El punto es bastante conocido. Agarramos la parte proximal del tendón, pasamos por la parte dorsal, salimos por la parte media del cuerpo del tendón, como en este caso. Hacemos exactamente lo mismo en el otro lado, pero esta vez pasamos por el cuerpo del tendón, por la parte del cuerpo, y salimos externamente. De esta manera vamos dándole la configuración en forma de U. Nuevamente volvemos a ingresar en la parte externa, salimos por la parte del cuerpo del tendón, ya tenemos prácticamente nuestra U, ingresamos por la parte media de nuestro tendón y salimos externamente. Ya tenemos realizado nuestra U, solamente nos falta aproximar los cabos. Como les había dicho, no hay mucha retracción, no se necesita bloquear el músculo motor y solamente necesitamos hacer un punto para aproximarlo. Si notan, la aproximación es bastante satisfactoria. Cortamos nuestros hilos, habíamos dicho siempre un poco al ras para que no queden muy sobresalientes. El siguiente punto que necesitamos hacer es un punto en 8, un 8 continuo prácticamente, ¿no? Y para esto nos ayudamos primero identificando dónde está nuestra zona de la ruptura. Hacemos un punto de bloqueo en la parte proximal, bloqueamos la parte proximal, si se dan cuenta estoy bloqueando, estoy amarrándolo completamente. Una vez que hago eso, nuevamente hago puntos externos dorsales ya en el cabo proximal, ya tenemos una pequeña rama del 8, hago otro punto igual dorsal, y se va formando nuestro 8. Nuevamente hago en la parte proximal, se va formando un nuevo 8 en la parte distal. Este es un punto para reforzar,
¿verdad? Estamos reforzando nuestra U. Igual le da mayor resistencia. Y para terminar, realizamos nuevamente nuestro punto, pero ya no jalamos completamente, sino hasta cierto sector. Le damos la tensión necesaria a toda nuestra sutura. Y bloqueamos en la parte distal. Como ustedes ven, se forman los ochos y es para darle mayor estabilidad, ¿no?, a nuestra sutura en U. Aquí tenemos los ochos y tenemos un tendón bastante duro y resistente a cualquier tracción. Con esto podemos iniciar movilización precoz, ¿no? Pero se han debido dar cuenta que no todas las heridas son regulares, como en este caso. Muchas veces hay heridas bastante irregulares. Por ejemplo, aquí vamos a hacer nuevamente la sección de nuestro tendón y vemos nuevamente que no se retrae en exceso, sino se aproxima prácticamente, pero muchas veces nuestro tendón está desflecado, como en este caso, como lo estamos cortando, tiene varias fibras de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de configuración en los tendones bastante desflecados. ¿Notan? Está formado por varias fibras o varias hebras. A ver, en este caso pasa lo mismo, ¿no? En este tipo de situaciones muchas veces necesitamos el punto denominado el punto tipo Krakow. El punto tipo Krakow es un punto que nos ayuda a poder regularizar este tendón y darle mejor forma. Se empieza en la parte del centro, prácticamente en el espesor del tendón, ¿no? Ni bien ingresamos, prácticamente empezamos a salir lateral. ¿Se dan cuenta? Ingreso por el centro y me voy lateral. En este caso, empiezo a agarrar el espesor del tendón, meto mi portaagujas por la parte media del hilo, lo saco y hago como si fuera una sutura con inverso. Nuevamente agarro la parte lateral del tendón, salgo por la parte lateral, ingreso por la parte media de mis hilos y hago un punto continuo con inversos. ¿Logran ver? Se está formando como una escalera, ¿no ve? Hago 3 puntos de esos. Ya tengo 2 y vamos a hacer un tercero más. Ya tengo 2. Con esto vamos a hacer un tercero. De esta manera estoy agarrando el espesor del tendón y le estoy dando mayor estabilidad, porque este tendón estaba desflecado. Esta es la configuración del punto Krakow. Paso todo el espesor del tendón, salgo al otro lado, le doy la resistencia necesaria y hago exactamente lo mismo. Ingreso por la parte lateral, salgo por la parte dorsal y introduzco por la parte media. Hago una inversión, ¿verdad? Entonces empieza a configurar nuestra escalerita. Lateral,
agarro todo el segmento del tendón, introduzco, me hago mi inversión y se empieza a formar nuestra pequeña escalera de sutura lateral y ya tenemos la configuración. Para poder salir por el cabo necesito introducir nuestra aguja por el cuerpo del tendón y salir por la parte media del cuerpo. Ya lo tengo. Entonces de esa manera tenemos un tendón desflecado, pero que es bastante estable cuando realizamos este tipo de sutura, ¿verdad? De la misma forma se hace en el lado contralateral.